Creo que hoy es menester empezar con unos versos de Quevedo. Poderoso caballero es don dinero, nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado. Ondo ezagutzen zuen Quevedok ministroen, epaileen eta bankarien ustelkeria, eta oso gutxi aldatu da. Bizioen eskolan ikasleak prestatzen ziren urrengorako, batxilleren mentir, licenciatura en engañar, doctorado en robar y catedrático en medrar. Ustelkeriaren hasiak, hain zuzen ere. Ustelkeria zer da? Nik Paolo Mauroren definizioa erabiliko dut ustelkeriarako. Kargodun publiko batek bere egoera zilegia ez den moduan baliatzea diru edo onuren pribatuen truke. Lehenengo batean, egon ginen irratian debaten, eta gogoratzen dut batzuk aipatu egin genuela Alderdi Popularra Europako alderdirik ustelena zela. Eta gogoratzen dut Damborenea jauna hor zegoela eta galdera bat egin zuela. Ustelena, zertan? Zertan da ustelena? Niri galdera oso interesgarria iruditu zitzaidan, baina are interesgarriagoa erantzuna. Ustelena kasuen aldetik? Bueno, Botere judizialaren Kontseilu Nagusiaren 2013ko informean agertzen da urte horretan Espainiako epai organo ezberdinetan irekitako ustelkeria kasuak 1.671 zirela. 500 inputatuekin, nahiz eta gartzelan soilik 20 inguruko pertsona izan. Azken datuak, 2015ko uztailaren batetik 2016ko irailaren 30 tartean, Espainiako epai organo ezberdinek prozesatu edo ahozko epaiketa ireki zitzaien 1.378 arduradun politikoi. Guztira, 160 ustelkeria kasutan. Ezin dut datu eguneratuak eman horiek dira azkenak. Kasu guzti hauek ez dira Partido Popularrarenak, baina beberak dira gehienak. Beraz, kasu eta inputatui erreparatzen badiogu bai Alderdi Popularra Europan irabazle. Baina Damborenea jaunak planteatukotako zalantzarekin jarraituko dugu. Europan Alderdi Popularra alda ere bai emandako edo jasotako diru kopuruari begira ere ustelena? Bueno, Espainiako Merkatu eta Lehiaren Komisioak, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ustelkeriaren urteko kostua 80.000 milioi eurotan zenbatu du. Erdia baino gehiago gainkostu administratiboetan. Begira diezaiogun orduan, kasu ez ezagunei. Ereren kasua, pausoena da, bai, baina 1.200 milioi eurotan zenbatu dute. Malaiaren kasua, 2.400 milioi eurotan komisioa eta diru zuriketetan. Jarrai dezakegu, baina merezi aldu. Edo da Alderdi Popularra ustelena jendearen pertzepzioetan. CISek argitaratu berri duen azken maiatzeko barometroan, jendeari galdetzen zitzaionean zein zen lehenengo, bigarren eta hirugarren Espainiako arazorik handienak, ustelkeria eta iruzurra 54,3 erantzun dute. Apirilean, baina 12 gehiago. Egia da, galdera egin zenean, justu lezo operazioa pilpilean zegoela, Ignacio González atxilotuta eta Manuel Moix ustelkeriaren kontrako fiskal buruak miaketetako bat ez egitea proposatu zuela. Pero lo peor es la impunidad, porque el señor Moix ha dejado de ser fiscal jefe anticorrupción, no precisamente porque se le haya cesado, pero va a seguir en la carrera del Tribunal Supremo. Seguramente para seguir siendo ese fiscal más preocupado en entorpecer investigaciones de corrupción que en impulsarlas. Desde luego, podría ser este un punto en el que solo hablemos del Partido Popular. Podríamos seguir por lo local, aquí tenemos los locales de San Antonio. Pero cuando hemos intentado transar una moción conjunta no ha sido posible, porque los grupos del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no querían reprobar el carácter estructural de la corrupción. Optaban más por mostrar su preocupación. Si compartimos la preocupación, la cuestión es que esa preocupación nos lleva a reprobarlo. Pero además proponían eliminar la actitud permisiva que con la misma mantienen distintos poderes del Estado. Y aquí es donde no hay posibilidad de acuerdo, porque negar la realidad es fomentar y facilitar que la corrupción siga, y siga siendo estructural y no porque lo diga yo. Desde luego, en la segunda mitad de los 80 comenzaron los escándalos de financiación irregular de los partidos políticos. Y esa era una novedad, porque hasta ese momento la corrupción había sido más de tipo particular, más que a nivel de organizaciones. El análisis académico que se hace sobre la corrupción en España señala, y leo textualmente, que se sustituyeron los enriquecimientos personales por una tendencia a la práctica irregular sistemática por parte de unas entidades políticas que aumentaban incesantemente sus necesidades de financiación, siendo los mismos actores que generaban los actos ilícitos de los partidos
sus principales beneficiarios. Los nombres que conocemos han sido básicamente personajes que actuaban presuntamente como intermediarios entre corruptores y la organización. Los secretarios del Partido Popular, Naseiro o Bárcenas son un ejemplo, o Juan Guerra en el caso del PSOE. Recuerdo también la frase del catedrático Justo Serna cuando habla sobre la clase política española. Dice que ejercer el poder ha significado avaricia y dominación. Además, el deterioro de la imagen de los partidos cuando todos a uno salen en defensa del corrupto. Porque otra de las cuestiones son los indultos. Estos delincuentes han sido indultados. Desde 1996 hasta 2014 se indultaron 409 condenados por corrupción. Esto es actitud permisiva. Un detalle también que no es menor. Los principales escándalos de corrupción han sido destapados por chivatazos y no por los organismos de control. Otra prueba de la permisividad del sistema. La regulación de la financiación política en España, incluyendo las reformas de 2007 y 2012, sigue siendo notablemente defectuosa. De hecho, también en el análisis académicos, leemos en textos de García Viñuela o de González de Aguilar, señalan, y leo textualmente, están pensados para obstaculizar el conocimiento de las actividades que los partidos pretenden mantener ocultas. Porque respecto a la transparencia de ingresos y gastos de los partidos, las contabilidades que estos presentan al Tribunal de Cuentas no pasan por un control previo de auditoría profesional ni tampoco integran todas las organizaciones que componen el partido. Las donaciones, se debe informar de las mismas, eso sí, pero en la reforma de 2012 los legisladores convenientemente olvidaron precisar qué ocurriría en caso de incumplimiento. Por cierto, tampoco olvidemos que el Tribunal de Cuentas no puede investigar a las empresas que colaboran con los partidos ni puede sancionarlas por incumplir su obligación legal de colaborar con él. En este contexto, desde luego que no es de extrañar que el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, no se muestre en sus informes muy conforme con el comportamiento anticorruptivo español y se queja, con los circunloquios diplomáticos ad hoc, más que de la existencia o de una mejor o peor normativa penal y procesal, de la poca eficacia de la persecución. Porque la persistencia de la corrupción, igual que en los demás fenómenos delictivos, no se debe necesariamente a la falta de legislación al respecto, sino a su falta de aplicación. Y en este aspecto, los informes del GRECO son demoledores. También los indicadores más conocidos, el Corruption Perception Index de Transparencia Internacional, el Control of Corruption del Banco Mundial o los International Country Risk Guide, suelen arrojar unos resultados y unas tendencias muy similares. A medida que siguen saliendo casos, España ha sufrido una de las caídas más pronunciadas en los últimos años en los índices. En el último, España ha caído 7 puntos desde 2012 y con una nota de 58 es uno de los países peor clasificados entre las democracias de Europa occidental. En noviembre de 2016, el 80% de la gente opinaba que el Gobierno no actuaba ante la corrupción. Ningún otro país de la Unión Europea alcanza esos niveles. En eso, desde luego, España gana por goleada. El Consejo de Europa reprobó también la politización del sistema para elegir al Poder Judicial. En 2013, cuando el Grupo de Estados contra la Corrupción planteó a España 11 recomendaciones para combatir mejor la corrupción entre los parlamentarios, los jueces y los fiscales, la institución manifiesta alarmada que los escándalos de corrupción política del país eran tan grandes que imponían unos deberes para intentar resolver la situación. Sin embargo, los resultados de la evaluación de 2016 consideran que ninguna de las 11 medidas propuestas entonces ha obtenido una respuesta satisfactoria. De hecho, 6 de ellas ni siquiera se han puesto en marcha. Indultos, falta de investigación, falta de interés de poner en marcha las recomendaciones. Por todo eso hablamos de actitud permisiva de distintos poderes del Estado. El Estado español está a la 48. Tiene por encima países como Brunei, Lituania, Cabo Verde, Santa Lucía, Botswana, Taiwán, Eslovenia, Qatar, Barbados, Portugal, Bután. Esto es lo que está consiguiendo la corrupción sistemática de los partidos. Tenemos el caso Guerra, el caso Filesa, Roldán, Mario Conde, caso Naseiro, caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, el caso Palau, el caso Pujol, todos los casos de los ayuntamientos tras la liberación del suelo, los pelotazos sistemáticos, el AVE, los aeropuertos, el caso Saqueo, el caso Malaya, todos los casos de la familia real española, los papeles de Panamá, los falsos ERES, la operación Púnica, las tarjetas Black, las puertas giratorias. Desde luego, desde Mariano Rajoy hasta el último concejal de urbanismo están involucrados. Eta beste esalde batekin nik ere bukatu nahi dut. Esopok, ja, orain dela urte asko, zioen lapur txikiak urkatzen ditugu, baina lapur handiak aukeratu egiten ditugu kargo publikoetarako. Bada garaia horrekin amaitzeko. Aitzakiri gabe, justifikaziorik gabe, ustelkeria gizarte honen minbizia baita. Eskerrik asko.